Bueno, hoy es lo que diríamos, o lo que Stefan Zweig llamaría un momento estelar, no de la humanidad, pero sí de, por lo menos de este ciclo, ¿no? Porque por primera vez recibimos a un dramaturgo, Antonio Tavares, ¿no? Y no es además cualquier dramaturgo, como podrán comprobar a lo largo de la charla, ¿no? Entonces nos sentimos realmente muy felices porque habíamos invitado, por supuesto, a poetas, a novelistas. La última sesión estuvo protagonizada por una microrelatista, ensayistas, pero, en fin, no había pasado por aquí ningún dramaturgo, ¿no? Entonces, Antonio, yo quiero darte las gracias por aceptar y por estar aquí, ¿sí? Así que, bueno, siempre trazamos una trayectoria que va desde un poquito los orígenes, ¿no? Biográficos y luego ya vamos desarrollando el diálogo hacia la trayectoria literaria, ¿no? Y yo quería, como primera pregunta, plantearte qué podrías decirnos sobre tus orígenes, tu infancia en Santa Cruz de la Palma, qué influencia crees que hubo en lo que tú luego serías, ¿no? En el dramaturgo que serías en ese momento inicial de la vida, ¿no? Bueno, lo primero, nobleza obliga, de darte las gracias por esta invitación, gracias a las personas que están aquí. Me agrada especialmente ser partícipe de este ciclo porque, como tú sabes bien, yo me gusta mucho reivindicar la escritura dramática como literatura, ¿no? No solo como hecho escénico, sino como literatura. Y que hoy se hable de teatro en un ciclo dedicado a la literatura, pues me parece que es muy necesario, ¿no? Así que doblemente agradecido, ¿no? Sobre los orígenes, bueno, Santa Cruz de la Palma, para quien la conozca y para quien no se lo digo yo, pues es una ciudad muy teatrera, ¿no? Tiene muchas influencias teatrales, eso se aprecia sobre todo en sus fiestas. No solo la Bajada de la Virgen, sino bueno, pues en el carnaval y donde, como se diría normalmente, basta que le des una patada a una piedra y te surge un artista o un escritor, ¿no? En la época de mi infancia, yo creo que jugaron un papel determinante las figuras de Antonio Abdo y Pilar Rey, que fueron realmente impulsores de una renovación teatral con la creación de la primera Escuela Municipal de Teatro, con la escuela que hoy lleva el nombre de Pilar Rey. Y que crearon realmente no solo crearon cantera y público, sino que crearon o contribuyeron a crear un ambiente teatral muy vinculado a Santa Cruz de la Palma, que yo creo que no surge de la nada, sino que ya viene de una tradición que, insisto, que viene sobre todo de la Bajada de la Virgen, ¿no? Con la figura de Poggio Monteverde y luego con Antonio Rodríguez López y bueno, a poco que uno investigue en la historia de la escritura, de la literatura palmera, se da cuenta de que el teatro tiene un papel predominante, ¿no? Y bueno, eso son cosas que no lo analizas hasta después, ¿no? Inconscientemente creas en ese ambiente. Pues yo tenía un hermano, mi hermano mayor, que siempre es como un poco el referente de todos nosotros, ¿no? Aunque ellos no lo sepan. Pues estaba en la escuela de teatro, me acuerdo de pequeño de ir a ver las funciones y inconscientemente veía en el hecho escénico algo que a mí me atraía mucho, ¿no? Y inconscientemente también, cuando él se fue a estudiar a la universidad, o mis otros hermanos se iban a estudiar a la universidad y venían los veranos contándome que habían visto a comedians haciendo demonios en las calles de la Laguna, o que habían visto a Lindsay Kemp y a los grupos de teatro universitario, pues yo en mi pensamiento ya juvenil ligaba el estar en la universidad con el hacer teatro, ¿no? Con el teatro universitario. De manera que cuando ya me fui a estudiar a Madrid, una de las primeras cosas que hice fue apuntarme en el grupo del Colegio Mayor, ¿no? Y ahí, digamos que fui dándole un poco salida a esa incipiente, no voy a decir vocación todavía, pero bueno, esa incipiente afición, ¿no? Sí. Y por otro lado,
Había un ambiente muy literario en casa. Todos mis hermanos fueron grandes lectores y por osmosis yo también lo fui. Y inevitablemente empiezas a escribir, ¿no? Empiezas a escribir tus primeros poemas o tus primeros cuentos. Y en algún momento determinado, que no sé muy bien cómo definir, digamos que esa afición a la literatura y esa afición al teatro acabaron confluyendo, ¿no? Qué bueno, sí. Justamente, bueno, iba a preguntarte también por ese ambiente familiar, ¿no? El literario, ¿no? Del que estabas hablando. Iremos desgranando la biografía y la trayectoria literaria de Antonio a medida que vayamos conversando, ¿no? Porque saben que Antonio nació en Santa Cruz de la Palma en el año 1973, ¿no? Somos casi coetáneos, un par de añitos mayor que tú. Y justamente comentabas que cuando te fuiste a estudiar periodismo a Madrid, ¿no? Carrera que terminaste y a la que luego te has dedicado, ¿no? Tuviste contacto con justamente con el teatro universitario, ¿no? Y has afirmado en algún lugar que para ti ha sido fundamental, ¿no? Ese contacto con el teatro universitario como espectador, imagino, al principio. También sé que hiciste tus pinitos como actor, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podrías comentarnos pues, de esa época, ¿no? Sí, sí. Yo creo que además, y siempre lo defiendo, que el teatro, o sea, el ejercicio teatral o el oficio teatral o la práctica teatral es recomendabilísima para todas las edades, ¿no? Pero especialmente para la gente joven, porque y especialmente para la gente joven tímida, ¿no? Sí. De hecho, los grandes actores son siempre, o casi siempre suelen ser grandes tímidos, ¿no? Y yo descubrí que no solo era un elemento de relación y de comunicación, sino de expresión, ¿no? de expresión propia. Y aparte, pues bueno, es un arte que tiene muchísimas recomendaciones, ¿no? Desde aprender a hablar en público, perderle el miedo a eso, a exponerse públicamente, saber que el otro depende, o sea, que todo está interrelacionado, que todo tiene consecuencias, que lo que haces repercute en el compañero que está en el escenario, que si fallas tú va a fallar toda la compañía. Bueno, esas son cosas que descubres que son, digamos, extrapolables a la vida, ¿no? Y luego, en lo que es el teatro universitario en sí, yo tuve mucha suerte. Bueno, aparte, por supuesto, haces amigos, que a esas edades es lo fundamental, ¿no? Creas un grupo de amigos con unos vínculos que parecen una sociedad secreta, ¿no? Que digamos que son unos vínculos muy especiales. Y luego, a efectos, digamos, dramatúrgicos, pues aprendes muchísimo porque ves mucho teatro de repertorio, porque el teatro universitario hace mucho teatro de repertorio que no siempre está en los en el teatro comercial. Y aprendes mucho de la práctica teatral, ¿no? Y eso a la larga para mí acabó siendo una de las principales escuelas, ¿no? Y yo creo que ahí fue donde empecé ya lo había hecho con anterioridad, pero ahí fue realmente donde empecé a aficionarme a leer teatro, ¿no? Que es una cosa que yo también reivindico mucho, ¿no? del texto teatral como lectura. Sí, sí, sí. Y justamente, imagino que en esa etapa tuya en Madrid, bueno, ya lo mencionabas, ¿no? Pero pudiste asistir, ¿no? a un montón de representaciones, ¿no? Madrid es una ciudad que está llena de teatros, ¿no? Sí, tanto de obras clásicas como de obras contemporáneas, ¿no? E imagino que todo eso fue una escuela, ¿no? En la que tú te fuiste empapando de alguna manera, no solamente con la lectura, sino también con la asistencia, ¿no? al teatro. Sí, porque yo creo que a veces cuando he dado algún taller y me preguntan, bueno, lo típico, ¿algún consejo para escribir teatro? Y yo digo que el principal es ir a ver teatro, ¿no? O sea, donde más se aprende de la escritura teatral, o sea, del teatro en sí, es siendo espectador, ¿no? Luego, también leyendo todo el teatro que se pueda, eso ya pensando más en lo que es la dramaturgia en sí. Pero como espectador no hay mayor lección
ir o sea, digamos, como gente del oficio teatral no hay mayor lección que ir a ver una función, ¿no? Porque no es solo que uno descubra la trama, sino que la trama está encarnada en personajes y que en actores, y los actores tienen sus limitaciones, pero también tienen sus superaciones, ¿no? Y eso es todo un aprendizaje. Y eso lo he vivido yo con mis propios textos, ¿no? De decir, creo que mi texto llega hasta un punto y caer en manos de un actor superlativo y una frase que a lo mejor digamos está, o yo concebía a ras de suelo, pues la hace volar, ¿no? Y eso es muy satisfactorio. Y esa es una de las cosas que me faltó decir, que yo creo que más se aprende del teatro, ¿no? Que es un arte colectivo, que por mucho que uno ponga la palabra, no termina de completarse hasta que se suman las voluntades de todos, que no son solo el director y los actores, sino el iluminador, la escenografía, toda la gente que rodea una producción, que es mucha gente, ¿no? Mucha gente. Sí, sí, sí. Y justamente mencionabas antes tus lecturas, ¿no? Tus primeras lecturas teatrales, ¿no? Digamos, ¿cuáles fueron las que de alguna manera más crees que te marcaron? ¿Fueron autores más bien clásicos? ¿Fueron autores más bien contemporáneos? Bueno, la primera obra que yo recuerdo haber leído, mi hermano estudió filosofía, entonces tenía toda la librería de casa llena de libros de filosofía. La primera obra de teatro el primer texto teatral que yo recuerdo haber leído es El Diablo y Dios de Sartre, que mi hermano, cuando debía tener 12, 13 años, mi hermano cuando me vio leyéndolo se llevó las manos a la cabeza. Y la verdad, lógicamente con esa edad no lo entendía, no entendía muy bien lo que estaba leyendo, pero sí que esa manera de contar la historia había algo que me atraía, ¿no? No solo por el hecho de los diálogos, sino cómo se desarrollaba la historia y todo lo que motivaba la lectura a mi imaginación, ¿no? Hombre, no sabría, tendría que hacer un ejercicio de memoria muy profundo para saber cuáles fueron exactamente las primeras lecturas, pero sí que hay autores que te marcan forzosamente. Bertolt Brecht en un momento determinado, Chekhov. Quizás esos serían los de cabecera al principio, ¿no? Estoy intentando ver la biblioteca. Bueno, seguro que me vendrán más. Sí, sí. Recuerdo sobre todo mi interés por si había alguna obra que me gustaba. Por ejemplo, recuerdo Las bicicletas son para el verano, una obra que vi en un montaje universitario. Inmediatamente tenía como la necesidad de leer el texto, ¿no? Después de haberlo visto, ¿no? Y eso creo que también, bueno, pues quieras que no, me iba marcando digamos, el pensamiento dramatúrgico, ¿no? De intentar descubrir cómo estaba hilada la trama, cómo estaban creados los personajes, para a la larga. No lo hacía con intención de poder escribir mi obra, pero inconscientemente sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, Antonio, si vamos a la primera obra que escribiste, no sé si que escribiste o que por lo menos diste a conocer, y que fue además un premio que está muy vinculado con este lugar, además, ¿no? Porque aquí al lado tenemos la biblioteca de Domingo Pérez Minic, ¿no? Y en el año 2002 ganaste el premio Domingo Pérez Minic de teatro por La sombra de Don Alonso, ¿no? Creo que esta obra no se representó hasta hace un par de años, ¿no? Sí, hasta... Sí. Esa obra en realidad la escribí, todavía vivía en Madrid cuando la terminé. Es la primera obra que yo doy por realmente... vamos, que yo considero mi primera obra. Todo lo que haya escrito antes es prehistoria teatral. Y la escribí en 1998, que ha llovido. No se estrenó hasta 20 años después. Y yo digo que, bueno, en algún momento de nuestra trayectoria todos tenemos que acabar escribiendo en torno a o sobre la guerra civil, ¿no? Sobre cómo ha afectado a nuestra vida o a nuestra familia y de qué manera todavía nos interpela, ¿no? Yo creo que es un tema inagotable, ¿no?
A mí los temas históricos siempre me... De hecho, estudiar historia fue una de las opciones que barajaba en algún momento antes de decidirme, cuando estaba en COU. Y siempre me gustaron los temas históricos. De hecho, en mi teatro hay muchas referencias históricas. Y bueno, digamos que ahí tenía una necesidad de poner sobre el papel y expresar todas las historias que yo le había escuchado a mi padre, a mi tía, que se habían hablado en casa. Y de hecho muchas frases textuales o literales que salen en la obra fueron escuchadas en conversaciones en mi casa, ¿no? Mi padre vio los disparos del Canalejas contra Santa Cruz de la Palma, ¿no? Esa imagen yo creo que fue como la primera que visualizas, ¿no? Como ese motor que hace que luego todo empiece a fluir. Y lo que ocurre es que en aquel momento todavía escribía sin pensar en el escenario, ¿no? Que es algo muy propio de los escritores jóvenes, ¿no? Que escriben un poco como si fuera casi me consideraba un novelista que escribía de forma dialogada, ¿no? Eso lo he dicho alguna vez. Para mí fue especialmente satisfactorio que la obra se pudiera representar 20 años después y que fuera un montaje tan emocionante que se estrenó en el Teatro Circo de Marte y bueno, fue una experiencia muy gratificante por toda la repercusión que se generó y demás. Qué bien. Sí. Y luego el premio, que parece un tema un poco espurio, pero me parece importante. El premio tuvo para mí una significación especial. Porque yo ya estaba en esa pequeña crisis de, bueno, yo realmente no sirvo o no quiero hacer esto, o no sé si dedicarme a esto, o esto para qué. Y en ese momento llega la noticia del Pérez Minic y bueno, a mí me parece que un premio, teniendo sus peligros, tiene también sus virtudes. La primera es que, bueno, cuando estás empezando necesitas un estímulo, necesitas alguien que te diga, venga, esto no está tan mal, ¿no? Sí. Merece la pena que sigas intentándolo. Luego, otra cosa importante, que es así que parece una banalidad y no lo es, el premio tenía una dotación económica importante. O para mí lo era, que todavía tenía 20 y pocos años. ¿Por qué? Porque hace que tú consideres tu escritura no como un pasatiempo, sino como un oficio, o por lo menos que la empieces a considerar como un oficio, ¿no? O sea, que te lo tomes en serio. Y eso me parece un estímulo necesario, ¿no? que te obliga a ti mismo. Y la tercera ventaja que tenía el premio, que para mí fue determinante, es que conllevaba la publicación en un libro, ¿no? Y ese libro, que me ha pasado varias veces, como dijo una vez José Ramón Fernández en una presentación de una de mis obras, dice, un libro es un objeto mágico que nunca se sabe a dónde va a llegar ni en manos de quién va a caer, ¿no? Y gracias a ese libro entré en contacto con la compañía Delirium, que a la postre ha sido la que ha estrenado la mayoría de mis textos, que si quieres me imagino que ahora entraremos por ahí. Había una pregunta posterior al respecto, efectivamente. Pero me parece interesante cómo luego, o sea, de la temática de la guerra civil, ¿no? En la primera de tus obras, ¿no? La sombra de Don Alonso, pasaste en una obra posterior, que no estoy seguro de si fue la obra siguiente, ¿no?, a la temática de la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, no fue inmediatamente la siguiente, pero sí. Con la obra sobre Messiaen, ¿no? Vale. Me refiero al Cuarteto para el fin del tiempo. Exacto. Sí. Bueno, digamos que Canarias y Cuarteto para el fin del tiempo son dos obras casi paralelas a la hora de escribirlas. Es verdad que Cuarteto es una obra más breve y que escribí en un lapso mucho más breve de tiempo.
Y yo creo que la motivación era un poco la misma que con La sombra de Don Alonso, ¿no? Ese interés por la historia, más que por la historia, por los personajes que se ven superados por la historia, ¿no? Como le pasaba a Alonso Pérez Díaz, que de repente se ve barrido por el estallido de la guerra, o como le pasa a Messiaen en el campo de prisioneros, que su manera de resistir es a través de componer, a través de la música, ¿no? De la posibilidad de hacer música, ¿no? Y yo creo que hay unos cuantos personajes en mi dramaturgia que se definen por eso, ¿no? Por verse superados por los acontecimientos y tratar de aferrarse a la vida o a lo que creen a través del arte o a través de un clavo ardiendo, ¿no? Pero claro. que es un poco también la esencia del teatro, ¿no? El conflicto que se plantea, cómo vencerlo, cómo superarlo, ¿no? Claro. ¿Y en qué medida en esta obra de El cuarteto para el fin del tiempo te dejaste influir por la propia obra musical de Olivier Messiaen, ¿no? Por ese cuarteto para el final de los tiempos, ¿no? Que él escribió en los años 40, ¿no? Sí. Él resulta hecho prisionero al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. No es en un campo de concentración, sino en un campo de combatientes. O sea que tienen, digamos, ciertas comodidades, entre comillas, y con todas las comillas del mundo. Entre otras, pues bueno, tenían los instrumentos musicales, ¿no? Y había un piano medio destartalado, un violín, un clarinete y un violonchelo, que son para los que él compone la música, y esa partitura se estrena en el propio campo, ¿no? Y yo lo que me parecía interesante, porque bueno, una obra de teatro se compone, tiene varias, digamos, varias patas sobre las que se sustenta, pero una es la estructura. O sea, cómo cuentas la historia, ¿no? Y en este caso la estructura me venía dada por el propio cuarteto, ¿no? El cuarteto son 8 movimientos de signo muy distinto, digamos, unos más iracundos, otros más meditados, unos muy breves, otros más largos. Y a mí me parecía que tenía todo el sentido que la historia fuera paralela a a la propia música de Messiaen, ¿no? Incluso en algún momento planteé que un posible espectáculo, hasta ahora nunca se ha representado, que un posible espectáculo debería incluir toda la partitura de Messiaen, ¿no? O sea, desde el primer movimiento, o sea, la primera escena con el primer movimiento y así sucesivamente. Yo no pierdo la confianza en que algún día se represente. Qué bueno. Sí, porque tenía esa curiosidad, ¿no? Porque no es habitual, ¿no? El partir de una obra musical para luego confeccionar una obra de teatro, ¿no? Nombraste antes tu obra Canarias, ¿no? Y en relación con ella, que por cierto recibió una mención especial del jurado en el premio Calderón de la Barca, ¿no? Un premio destacado. Dijiste en algún sitio que habías partido de la idea de un dramaturgo, no recuerdo el nombre, que había escrito Valencia, ¿no? Sí, de Paco Zarzoso. Sí. Y tú dijiste, bueno, ¿por qué no puedo yo escribir una obra sobre Canarias, reflexionando sobre la insularidad, ¿no? Sobre la condición del isleño, ¿no? Entonces, sí, esa obra la escribí en Valencia en un momento determinado. Yo termino la carrera, me voy a La Palma unos años a trabajar y nos volvemos a marchar, ya mi mujer y yo y mi hija, y estoy un periodo que estoy dedicado exclusivamente a cuidar a mi hija, y que tenía un año, y digamos a intentar escribir, ¿no? Ahí surge el Cuarteto para el fin del tiempo y Canarias, que es una obra que tiene mucho humor, que digamos que es como una... Yo no creo que sea un ajuste de cuentas, ¿no? Sino me parece bueno. Yo cuando se estrenó, recuerdo que en las notas al programa lo que decía es, bueno, ¿qué es Canarias? En realidad esa pregunta formulada sobre un escenario, ¿no? Era una manera de plantear qué somos, qué
por qué somos, hacia dónde vamos, qué queremos ser. Y eso se plantea, bueno, lo que te comentaba de la estructura, ¿no? Originalmente es una obra de 7 escenas que pasa cada una en una isla con 7 personajes. Al final, por cuestiones del montaje, se quedó en 5, pero bueno, la simbología estaba ahí. Yo creo que esa obra, si se estrenase hoy, no habría perdido nada, habría perdido muy poca actualidad, porque ya está el problema de las pateras, hay un volcán que estalla y se lleva todo por delante, hay especulación urbanística. Bueno, pues ese tipo de cosas que son como cíclicas. Y ese fue mi primer estreno teatral profesional. Ese fue la primera apuesta de Delirium por un texto mío, que es como el gran aprendizaje de un autor, es ver su texto sobre el escenario, ver qué funciona, qué no funciona, cómo los actores dan vida a tus palabras, cómo aportan más de lo que de donde llega la palabra, del valor que tiene el silencio en el escenario. Todo eso solo se aprende con la práctica teatral, ¿no? Y para mí encontrar una compañía como Delirium, que además tiene no solo ese cariño, sino ese cuidado y esa profesionalidad con cada uno de sus montajes, pues fue como una bendición, ¿no? Y quería, en relación con esto, preguntarte cómo llegaste a Delirium o cómo Delirium llegó a ti. Sí, llegué a ellos a través del libro de la sombra de Don Alonso. Lo que te decía, que un libro nunca se sabe dónde puede llegar. Tenía un amigo trabajando en el montaje de Tic Tac, de Claudio de la Torre, que ellos estrenaron en el Guimerá, y él me presentó a Severiano al final de la función y yo le di el ejemplar. Y él, bueno, lo leyó y me llamó, y a partir de ahí empezamos a hablar de teatro y de temas que nos interesaban, hasta que surgió la posibilidad de estrenar Canarias y hasta hoy. Sí. Bueno, hablaremos luego más de Delirium, ¿no? Sí. Saldrá varias veces. Sí. Bueno, continuando un poco en el tiempo, ¿no? En 2007 participaste en el primer programa de fomento de la literatura dramática del Centro Dramático de Aragón, ¿no? Y como fruto de ese programa escribiste una obra que, bueno, a mí particularmente no la he podido leer, pero me interesará mucho sin duda cuando la lea, porque es justamente la obra que le dedica a Stefan Zweig, ¿no? Una hora en la vida de Stefan Zweig, ¿no? Cuyo título además un poco mimetiza aquella maravillosa novela, ¿no? 24 horas en la vida de una mujer, ¿no? Aquella novela breve. Y además esta obra se estrenó primero en traducción gallega, ¿no? Cierto. Y luego en la Sala Beckett de Barcelona por parte nada menos que de Sergi Belbel, ¿no? Entonces, ahí de alguna manera quizá hay un antes y un después, ¿podrías considerar? Yo creo que el antes y el después va a venir dentro de un momento. Vale. Sí. Sí, ese fue en este periplo de que nos fuimos de la isla. Fuimos primero a Valencia, después acabamos viviendo en Huesca. Y yo ya digamos que hasta ese momento había sido un poco autodidacta, ¿no? Alimentándome de las obras que veía, de las obras que leía, pero ya veía que tenía la necesidad de seguir formándome, digamos, con un poco más de consistencia, de seriedad, ¿no? Entonces fui a un par de talleres de escritura teatral y surgió la posibilidad de presentarme a esta beca, que en realidad era una beca, que era una especie de escritura tutorizada, ¿no? Por Alfonso Plou. Y fue todo un proceso maravilloso. Yo en esa época estaba enfrascadísimo en la literatura de Stefan Zweig. Me interesaba no solo por su obra, sino como personaje, lo que decíamos antes, un personaje desbordado por los acontecimientos, que pues, austríaco, judío, él lo cuenta maravillosamente en sus memorias. Y me apetecía ficcionar, digamos, su vida como autor
y su vida como europeo cuando Europa se está destruyendo a sí misma, ¿no? El proyecto, el programa, incluía la publicación. Esa publicación, no sé por qué, llegó a una compañía gallega que fue la que la puso en escena. Y cayó en manos de un actor andaluz que se enamoró también, que también estaba, digamos, flipado por Stefan Zweig y decidió ponerla en pie. Todo eso son, digamos, regalos que te da la escritura teatral sin que tú lo esperes, ¿no? Porque ese libro viaja y de repente una compañía se pone en contacto contigo y dice, bueno, no solo nos ha gustado tu obra, sino que queremos estrenarla. Estrenar una obra significa reunir a los actores, reunir a todo el equipo de producción, 40 días de ensayo, normalmente poner de tu dinero, o sea, buscar el dinero. O sea, es un esfuerzo enorme apostar por un texto, ¿no? Un texto que además no sabes si va a funcionar o no, pero que o sea, requiere una implicación emocional enorme. Porque cuando alguien te dice, me gusta mucho tu obra, lo agradeces y hasta cierto punto puedes creer que no deja de ser un acto de condescendencia. Pero cuando alguien dice queremos estrenar tu obra, es como, ¡buah! Algo está pasando, ¿no? Los poetas nos quedamos solo en la primera parte. Sí, eso, sí, me imagino que la mayoría de los recuerdo en una lectura precisamente de este texto, que yo creo que se hizo un poco, el director la había enfocado mal y se hizo interminable, y yo estaba en el patio de butacas, pero como sufriendo lo que no está escrito, y tenía al lado a Ismael Grasa, que hizo el prólogo a mi obra. Dice, claro, yo no pensaba que los autores sufrían tanto. Dice, nosotros escribimos y ya está, si al lector no le gusta, nos da lo mismo, pero claro, nosotros estamos allí como diciendo, Dios, no. Totalmente, ¿no? Los estrenos es lo peor que le puede pasar, deberían estar prohibidos los estrenos. Sí. Debería ser directamente la segunda función. Sí. Bueno, y claro, la obra se centra en el suicidio, ¿no?, de Stefan Zweig junto con su mujer, que además casualmente fue el 22 de febrero, ¿no? Sí, se van a cumplir ahora. Prácticamente, en fin, podríamos dentro de 3 días. 2 o 3 días, ¿no? Entonces. 2 días, sí. 2 días, sí. Y claro, estoy recordando ahora una película que vi, que seguramente la has visto también, sobre esa fase final de la vida de Stefan Zweig y sobre su suicidio y, en fin, ¿no? Y desde luego debe ser fascinante, ¿no?, el poder meterse, ¿no?, en la mente también de alguien que está expuesto a ese momento, ¿no?, como decía, de derrumbe, ¿no?, de Europa. Sí, ¿no? El suicidio es un tema que a mí me ha interesado mucho, me sigue interesando, pero digamos que en esos años especialmente. Porque bueno, como seres humanos, cualquier suicidio nos interpela, ¿no? No voy a decir que nos acusa, pero de alguna manera nos plantea ante un dilema, como decía Camus, que no hay realmente sino un problema filosófico, que es el suicidio, ¿no? Y como gran conflicto, pues lógicamente los autores de teatro estamos, bebemos los mares por encontrar un buen conflicto, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los conflictos por excelencia, ¿no? Sí, de por qué un hombre célebre, que digamos que sí está afectado por la guerra, pero tiene bastantes facilidades donde está en su exilio en Brasil, no solo decide acabar con su vida, sino de mutuo acuerdo con su mujer, que es 30 años más joven, o 25 o 35, no recuerdo la diferencia, vamos, que podría haber seguido con su vida perfectamente, deciden suicidarse de mutuo acuerdo, ¿no? Es como, bueno, la obra intenta indagar no tanto en
en los motivos, sino en la actitud de ellos ante la muerte, ¿no? Sí, sí. Y una pequeña curiosidad que tenía en relación con esta obra. Cuando llevas el suicidio a la escena, lo haces como hace Lorca al final de La casa de Bernarda Alba, digamos, sacándolo de la Bueno, escena, ¿o? si te cuento eso, digamos que, bueno, lo puedo contar. Sí, sí, lo puedo contar. Digamos que el suicidio no está en escena. Vale, vale. Porque la obra no va insisto, no va del suicidio, o sea, sino va de su actitud ante la muerte, que digamos que antes de empezar o en el momento que empieza la función, su actitud es una, y durante la función, bueno, pues me invento un personaje que puede ser un personaje literario de Zweig, de manera que cuando ese personaje sale y se quedan ellos dos solos, su actitud ante el suicidio es totalmente distinta, ¿no? Ya. Pero te la pasaré para que te la leas. Sí, tengo mucho interés. Más soy un lector, además, muy empedernido de... A mí me gusta muchísimo. Sí. Bueno, ahora sí que llega, yo creo, el antes y el después, ¿no? El momento así estelar también, ¿no? Bueno, en 2011, ¿no? Logras el premio iberoamericano Tirso de Molina con nada menos que La punta del iceberg, ¿no? Esta obra, que seguramente conocen, ¿no? La estrenó la propia compañía Delirium y luego obtuvo nada menos que el premio Réplica a la mejor autoría teatral. Fue posteriormente estrenada en el Teatro de la Abadía, en Madrid, ¿no? Bajo la dirección de Sergi Belbel. Obtuvo la nominación a los premios Max en la categoría de mejor autoría teatral. Y además de todo esto, la obra fue llevada al cine. Tenemos aquí a uno de los co-guionistas, ¿no? José Amaro Carrillo. El otro guionista era el propio director, David Cánovas. Y hubo un tercer guionista, Alberto García Martín, que quería haber estado hoy aquí, pero no ha podido, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poco sobre todo esto, sobre lo que supuso, en fin. Vale, yo creo que esa obra sí que es un antes y un después. No por el premio, no tanto por el premio, sino por todo lo que conllevó. Esa es una obra que surge también del interés por el suicidio, ¿no? Yo había leído una noticia de unos trabajadores que se habían suicidado en la fábrica de Renault en París, ¿no? Se habían suicidado en el puesto de trabajo. Altos directivos, además. Recuerdo, bueno, he contado la anécdota muchas veces, recuerdo recortar la noticia en El País y quedármelo en una carpeta y decir, algún día tengo que escribir sobre esto, ¿no? Y empezar a investigar sobre la presión laboral, luego hubo en France Telecom hubo una ola de suicidios brutal. Digamos que Renault la consiguieron atajar, pero la de France Telecom se les fue totalmente de las manos. Hubo como 30 suicidios de gente quemándose a lo bonzo en el trabajo o en medio de una reunión tirarse por la ventana, unas cosas tremendas. Lo que te decía antes de que si un suicidio nos interpela, o sea, ese suicidio en el lugar de trabajo era como el conflicto de los conflictos, ¿no? Y en un pequeño taller de teatro que dio Ignacio Mestoy en Gran Canaria, digo, bueno, este es el momento de empezar yo soy mucho de macerar los temas antes de sentarme a escribir. Digamos que yo me siento a escribir cuando ya no lo puedo evitar, ¿no? Cuando nunca me siento en un papel en blanco a ver qué se me ocurre, sino cuando ya no puedo más, digo, no, ya me tengo que sentar a escribir. Y en ese momento la obra empezó a salir de manera muy fluida, ¿no? El texto gana el Tirso de Molina, efectivamente, se publica y, como decía José Ramón Fernández, que es el que hizo la presentación del libro, un libro nunca se sabe la vida que puede tener, ¿no? Y un día recibo un correo electrónico del Teatro Nacional de Cataluña, donde estaba dirigiendo Sergi Belbel, diciéndome que le ha encantado la obra, que le encantaría poder estrenarla en algún día.
para quien no conozca a Sergi Belbel, es como si digo, como si te llama Guardiola, juegas en el Tenerife y te llama Guardiola y dices, quiero que venga a jugar al Barcelona a la Champions. O sea, Sergi Belbel estrena en todo el mundo, puede ser de los autores y directores más solicitados y más traducidos, ¿no? Entonces, ¿qué supuso eso para mí? Que de repente, y luego te voy a contar un caso muy práctico, te voy a contar un caso muy ilustrativo, que de repente yo que he estado escribiendo aquí tranquilamente en mi isla de La Palma, sí, me estrenaba Delirium, me estrenaba alguna cosa con otras compañías, de vez en cuando me estrenaban en Galicia y era una satisfacción. De repente, pues me estrenan en La Abadía y aparecen traductores, no se sabe de dónde, bueno, sí se sabe de dónde, los traductores de Sergi Belbel se ponen en contacto conmigo y me estrenan en Rumanía. Y se traduce la obra al griego y me invitan a Grecia porque se va a hacer una presentación en el Instituto Cervantes y se estrena en Venezuela. Entonces de repente empiezan a pasar un montón de cosas que de otra manera no hubieran ocurrido. Y te voy a poner el ejemplo que te decía. Antes de que se estrenara en La Abadía, Delirium estrenó La Punta del Iceberg en el Teatro... ¿El Teatro Guimera? Sí, en el Teatro Guimera. Bueno, en Tacoronte, en fin, estrenó La Punta del Iceberg en Tenerife. Hicieron sus funciones aquí, un montaje que estaba muy bien. Y lo típico, intentan ir a la feria, al festival de Alicante, a la feria de no sé dónde. Mandaron el proyecto a la feria de Huesca. Yo, como había vivido en Huesca, conocí al director y le escribí un correo diciéndole, bueno, está este proyecto de esta compañía con este texto mío, míralo con cariño, yo sé que tienes muchas ofertas, o sea, tienes muchos compromisos, pero míralo con cariño y tal. Bueno, me contestó, sí, bueno, tú sabes que efectivamente son muchas las compañías que tal, no sé, bueno, nunca más se supo, nunca más volví a saber. Se estrenó el texto en La Abadía y la compañía de La Abadía hizo gira y fue a Huesca. Y después del montaje de Huesca, el director de la feria de Huesca me escribió disculpándose porque había ido a ver el montaje y le había parecido una obra fabulosa y claro, siendo una compañía canaria que no tiene recursos para promocionarse, para llegar, fue incapaz de, ni siquiera, incluso habiéndoselo dicho yo, ni siquiera de verla con la perspectiva de decir vamos a apostar por esto. Pero cuando vio el montaje llegado desde Madrid con el aval del Teatro de la Abadía, dijo, caramba, este texto lo podíamos haber tenido, bueno, lo tenemos ahora, pero lo podíamos haber tenido en su momento. Sí. Y yo le agradecí infinitamente que lo reconociera, ¿no? Pero eso ilustra a la perfección el hándicap de las compañías canarias a la hora de darse a conocer. Y no tiene, o sea, tiene que ver, por supuesto, con la lejanía, con la insularidad, pero sobre todo tiene que ver con la imposibilidad de estar en el circuito, ¿no? de moverse, de tener referencias, de tener contacto, ¿no? Claro. O sea que, por un lado, me satisfizo que él lo reconociera y le agradecí que me escribiera, porque a lo mejor si no me lo hubiera escrito nunca lo hubiera sabido, pero por otro lado te da rabia, porque dices tú, bueno, ellos acaban de ir a la Feria de Alicante, llevan 40 años de trayectoria, acaban de ir a Alicante con la inmortalidad después de 40 años, o sea, les ha costado 40 años ir a una feria de autores contemporáneos, o sea, es como... En fin. Sí, no, es como el peso de la isla, ¿no? La isla en peso, ¿no? Decía Virgilio Piñera, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Pero claro, en el ámbito teatral me puedo imaginar, ¿no? Lo que cuesta. Y yo, tremendo, ¿no? si antes de cerrar el capítulo de La Punta del Iceberg, yo cuando eso trabajaba en un despachito en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma,
Y claro, bueno, aquello fue, en Santa Cruz de la Palma, aquello fue un bombazo, porque salía una página entera en el Babelia del País dedicada a la función, en el telediario, oye, te vi en las noticias. Entonces llegó alguien por allí y me dijo, bueno, ahora te irás, ¿no? Como diciendo, te irás a Madrid a hacer fortuna, ¿no? Y yo digo, ¿cómo me voy a ir? ¿Me voy a ir a qué? Esas cosas si te pasan con 20, 25 años, que primero no tienes familia y crees que te puedes comer el mundo, pues a lo mejor lo intentas, ¿no? Pero bueno, uno como ya está, como dijo José Luis Gómez en la presentación, este es un autor que no es nuevo, pero sí ya está talludito. Bueno, pues digo, no, es que además me da especial satisfacción poder aspirar a que yo, escribiendo en un sitio tan al oeste de casi todo, como dice también José Ramón Fernández, como La Palma, que mi obra se pueda estrenar en Rumanía o se pueda traducir al italiano o al griego o a lo que sea, ¿no? Que si viviera en Madrid tendría más visibilidad, me estrenaría más, seguramente, pero yo no creo ni que mis obras serían mejores ni que escribiría de otros temas. Bueno, eso es un desideratum, no se sabe, pero bueno, me produce, digamos que una alegría especial poder hacer lo que quiero viviendo donde quiero. Claro. Y en relación, Antonio, con la película, ¿no? ¿Cuál fue tu participación en la creación de la película? ¿Pudiste intervenir de alguna manera? Yo lo primero que le dije a David Cánova, y yo lo que le dije es que yo mi obra ya la había escrito, que él hiciera su película, ¿no? Que partiera, que cogiera lo que necesitaba, que quitase lo que no necesitaba, lo que le sobraba, y que no se trataba de hacer una versión cinematográfica del texto teatral, sino partir del texto teatral para hacer su película, ¿no? Quería también preguntarte eso, ¿cuál es tu relación un poco con la tradición del teatro canario en general, ¿no? Nombraste a Poggio Monteverde, ¿verdad? Allá por el barroco, en la isla de La Palma, pero luego toda esa continuidad que hay en el teatro canario, ¿verdad? Luego, por supuesto, el teatro de Pérez Galdós, ¿no? Es decir, hay una tradición que luego también conecta con el modernismo. Ahora se celebra la figura, el centenario de la muerte de Alonso Quesada, ¿no? Con la Umbría. Y luego también el teatro de vanguardia, nombraste Tic Tac, ¿no? De Claudio de la Torre. Tic-tac o Sí, Tic Tac, ¿no? De Claudio de la Torre, las obras también de García Cabrera, una obra teatral, la Casa de Tócame Roque de Espinosa, y luego ya todo el teatro de la posguerra, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y yo como lector me he interesado también muchísimo por pues el teatro que hacía Chela, Sabas Martín en algún momento, por supuesto Cirilo Leal, Ángel Camacho, o sea que digamos que la gente que escribe ahora no surge de la nada y probablemente nosotros ahora tenemos más facilidades porque también las compañías se han profesionalizado, muchas más facilidades que la gente de la posguerra, que a lo mejor escribía y se veía limitado a estrenar, a hacer 3 funciones de sus textos, ¿no? Bueno, a mí tengo un enorme respeto por la figura de Ángel Camacho, o sea, un enorme respeto y lo quiero muchísimo. Yo llegué a conocer a Eloy Díaz de la Barreda, que fue como un descubrimiento para mí, todo el trabajo que había hecho con el teatro en el círculo y demás. Y a partir de él, pues, descubrir mucha gente que había trabajado quizás sin tantas campanitas, sin tantos focos, sin tantos medios, pero con una fidelidad al teatro que a mí siempre me ha estimulado, ¿no? Decir, bueno, esta gente son amateur en el buen sentido, en el sentido real de la palabra amateur, ¿no? De alguien que hace algo por amor, ¿no? Y yo creo que esa es la principal lección, ¿no? Pero ya te digo, no es en plan, de repente hay un boom de autores de teatro que surgen de la nada, ¿no? Claro. Hay un trabajo detrás que
que siembra los frutos que ahora se recogen, ¿no? Por decirlo sin que suene pretencioso, ¿no? No, sí, sí. O no quiero, o no es mi intención que suene pretencioso. Y luego, Antonio, una de tus últimas obras ha sido La Inmortalidad, ¿no? Que trata de un periodo también decisivo, ¿no?, de la historia de España, que es la transición, ¿no? Y está situada además en Tenerife, vinculada con la Universidad de La Laguna. Aparece la figura de Félix Francisco Casanova, ¿no? Bueno, ya un poco vamos terminando por hora, ¿no? ¿Qué podrías comentarnos sobre esa obra? ¿No? Digamos que mis dos, esto no sé si se puede decir, mis dos penúltimas obras han sido dos historias muy enraizadas en la historia de Canarias, ¿no? Una es el Proyecto Fausto, que no me gustaría pasar por alto, o Proyecto Fausto, y otra es La Inmortalidad, ¿no? A raíz del estreno de la Punta del Iceberg, bueno, inevitablemente uno se empieza a plantear, bueno, ¿y ahora qué teatro escribo, ¿no? ¿Un teatro pensando en el público del Teatro de la Abadía, o un teatro que realmente yo, bueno, que se pueda internacionalizar, entre comillas, o más pensando en el próximo estreno de Delirium, o qué? Bueno, digamos, mi suerte, mi ventaja o mi desgracia es que yo no vivo de lo que escribo, no dependo económicamente de lo que escribo. Yo muchas veces pienso que eso es una ventaja, otras veces pienso que ojalá pudiera hacerlo. Con lo cual, llegué a la conclusión que uno lo que tiene que escribir es lo que quiere, ¿no? o lo que le surge, o lo que le nace, ¿no? Y si me nace escribir una obra como la que va a estrenar Delirium con motivo del 40 aniversario, que está ambientada en Madrid, que hay trenes, que está el Museo del Prado y demás, pues, bueno. Y si hay una historia en Canarias que me estimula y me conmueve y creo que puede conmover a los demás, pues esa es la que tengo que escribir, ¿no? Y las dos últimas, o las dos penúltimas, insisto, tenían que ver con Canarias. Una es el Proyecto Fausto, que es ese barco de pescadores que se pierde y que no termina de encontrarse nunca, con ese dolor de las mujeres que esperan, que tienen la incertidumbre. Y la otra es esa historia de la transición, que yo creo que es perfectamente extrapolable. Y con el Fausto pasa lo mismo. El Fausto se ha traducido al inglés. Las personas que lo han leído, que han traducido otras de mis obras, les ha parecido una historia que es conmovedora, porque al final uno escribe de seres humanos, da igual que sean de Tazacorte, que sean de La Laguna o que sean de Nueva York, ¿no? Y si escribimos de seres humanos y apelamos a la empatía de los lectores y de los espectadores, pues lo que hay que hacer es que escribir con honestidad, ¿no? Con esa palabra que decía José Amaro, que no siempre es fácil de lograr, ¿no? Sí. La Laguna en la transición, como cualquier ciudad universitaria en la transición, es un hervidero, o sea, pasan miles de cosas. Hay dos muertes que, digamos que espolean la historia, ¿no? La de Félix Francisco, cuya poesía está ahí medulando toda la función, y la muerte final de Quesada, ¿no? de Javier Fernández Quesada. Y de esas ansias de vivir de la gente joven que piensa que no va a morir nunca, ¿no? Para mí han sido dos procesos de escritura muy distintos, porque el primero, bueno, tuve la fortuna de poder entrevistar a muchos testigos directos. En el segundo también, solo que, bueno, eso era más bien una ficción. Dos procesos de escritura distintos, pero muy fructíferos, ¿no? Y la prueba está en que los dos montajes que se hicieron, tanto de Proyecto Fausto como La Inmortalidad, que se pudo ver en Alicante por fin después de tanto tiempo, pues bueno, yo creo que el público los recibió muy bien y conectaron con
con lo que te digo, ¿no? Con esas pasiones que se ven en el escenario, ¿no? Que es a lo máximo que podemos aspirar como autores. Sí, sí, sí. Bueno, y quería terminar con 2 penúltimas preguntas. Una de ellas es si te has sentido tentado alguna vez a escribir otros géneros, ¿no? Poesía, narrativa. Bueno, muy al principio empecé escribiendo poesía, como todos. Afortunadamente lo dejé pronto. A mí me produce un enorme... Me gusta muchísimo leer poesía, pero me produce un enorme respeto. Y en cualquier caso, el teatro seguramente tiene, aunque no lo parezca, seguramente tiene que ver más con la poesía que con la narrativa, ¿no? En mis comienzos también empecé a escribir algún cuento. Intenté empezar una novela y cuando llevaba 15 páginas de sangre, sudor y lágrimas y todavía no había pasado nada, ni siquiera había aparecido el protagonista por la puerta, digo yo esto no voy a poder. No voy a poder. Así que zapatero a tu zapato. En el teatro, escribiendo teatro estoy muy bien. Es verdad que bueno, he hecho alguna cosa como escribir un libreto de ópera, sí. Y algún intento de guión cinematográfico que está todavía en veremos, pero bueno, yo realmente, como decía, no recuerdo ahora quién, dice, uno escribe para innovar en un género. Yo, sin pretender tanto, por lo menos aportar un granito de arena al género teatral y sobre todo al género teatral en Canarias, que yo creo que tenemos todavía mucho que recorrer, pues bueno, esa es mi pequeña contribución, o intenta hacerlo. Y por último, Antonio, ¿en qué te encuentras ahora? ¿En qué estás trabajando? Nombraste el proyecto último de Delirium, ¿verdad? Sí, bueno, el proyecto de Delirium es un texto que en realidad escribí es el texto inmediatamente siguiente a La punta del iceberg, que lo escribí sin ninguna otra pretensión que escribir por placer de escribirlo, ¿no? Es una obra con 25 personajes, o sea, necesita un reparto de 12 actores, no sé cuántas localizaciones, hace un recorrido temporal muy ambicioso, si se quiere llamar así. Y yo no pensaba que se fuera a representar, ¿no? Bueno, por las propias condiciones del sector teatral. Incluso Sergi tuvo un par de intentos de hacerlo a través del Centro Dramático Nacional, pero no salió. Y me encuentro ahora con este regalo, que es que Delirium, gracias al soporte del auditorio, evidentemente necesitas mucho soporte económico detrás para un reparto tan grande, pues se va a hacer, ¿no? Acabo de terminar un texto para 2 actores, curiosamente, o sea, todo lo contrario. Y digamos que ahora estoy en barbecho. Hay un proyecto de escritura cinematográfica que lo estoy viendo como si fuera algo nuevo, pero que todavía es muy a largo plazo, ¿no? Y también estoy escribiendo una cosa de teatro radiofónico, que ahora son un podcast para el Centro Dramático Nacional, un proyecto que dirige Rosa Scritch desde Gran Canaria, con 2 pequeñas obras que se van a grabar, se van a hacer audioteatro o radioteatro, ¿no? Sí. Que también me estimula porque es como dentro del mismo género intentar otra vía, ¿no? Qué bueno. O sea que no le dedico tanto tiempo a la escritura como yo quisiera, pero no dejo de escribir. Sí. Muy bien, muy bien. Y leo mucho. Mucho teatro, quiero decir. Sí. Intento estar al tanto de la gente de mi generación, de lo último que escribe. Con mi limitado inglés intento también estar al tanto de autores internacionales, o sea que bueno. Sí. Digamos que es una manera de vencer la insularidad también. También, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Perdón si me he explayado demasiado. Maravilloso. Muchas gracias por todo. A ti. Gracias.